Buenas tardes, aprendices. Mi nombre es Desiree Robles, soy el médico de ustedes, valga la redundancia, los aprendices, y desde Bienestar al Aprendiz, en este espacio, vamos a dar una capacitación respecto a un tema de relevancia, que es el COVID-19 y todas las medidas que debemos implementar pensando en el retorno a CAP, todas las medidas preventivas que debemos tener desde casa y las que vamos a tener cuando estemos en el centro. El día de hoy la dinámica que vamos a adoptar en este directo es que vamos a dar primero la capacitación, la presentación del tema, ya vamos a mostrar el contenido de la capacitación y al final vamos a dar espacio a las preguntas, a todos esos interrogantes que ustedes tengan. Bienvenidos, esperemos que sea de su agrado. Recuerden que esta capacitación es importante porque es uno de los requerimientos para el retorno al CAP, que los aprendices hayan recibido y estén certificados sobre estos temas de COVID-19 y medidas preventivas. Bueno, de nuevo buenas tardes. Como les había mencionado, el tema de la capacitación es COVID-19 y medidas preventivas para el retorno al CAP. Todos hemos recibido mucha información desde marzo que llegó este virus a nuestro país. Hemos tenido mucha información respecto al COVID-19. La idea es mostrar lo general y enfocarnos un poco más en las medidas, en todos los cuidados que debemos todos adoptar pensando en que vamos a ingresar al Centro Agropecuario de Buga y buscar evitar los contagios. Entonces les voy a mostrar el contenido y recuerden que al final vamos a realizar la respuesta a todas sus inquietudes. Entonces, en este espacio vamos a hablar nuevo coronavirus, COVID-19, lo que debemos saber. Vamos a hablar de las definiciones, mecanismos de transmisión, los periodos de la enfermedad, que es muy importante, los signos y síntomas, que aunque los conocemos los vamos a mencionar, niveles de complejidad, todos los factores de riesgo, las poblaciones que son vulnerables, las pruebas diagnósticas que tenemos, las medidas de protección y vamos a mostrar unos videos de apoyo. En la parte final de la capacitación vamos a mostrar las imágenes, los flyers de los protocolos que ha adoptado el área de seguridad y salud en el trabajo para el Centro Agropecuario de Buga. Bienestar no se encarga de estos protocolos, pero existe todo el personal de seguridad y salud en el trabajo y otras personas encargadas de implementar todo este protocolo para el reingreso. Les voy a mostrar a continuación un videito introductorio, vamos a hacerlo un poco dinámico para que no sea tan tedioso y estemos actualizados con la información que poseemos de COVID. Todo lo que vamos a presentar es basado en estudios y según las guías de la Organización Mundial y del Ministerio de Salud. Contagiémonos de buenas acciones, de quienes piensan en los demás, de los que te regalan una sonrisa aún sin poderla ver. Contagiémonos de los que se lavan las manos para protegerse y protegerte, de aquellos que saben que la distancia nos acerca. Contagiémonos de buscar solución a los problemas, de creer que es posible salir adelante, sin importar qué tan difícil parezca, de los que saben que el futuro comienza hoy, no mañana. Con las buenas acciones le ganaremos la batalla al coronavirus. No bajemos la guardia. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Bueno, muchachos, la idea de este video introductorio lo hemos visto en muchas partes, pero es concientizarnos de que esto es una realidad.
que la idea es cuidarnos para evitar contagiarnos, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Sé que muchos saben esta información, pero hay que arrancar conociendo qué es el coronavirus. Recuerden que coronavirus es un virus que existe hace muchísimo tiempo. En alguna época estuvo el MERS, que era una clase de coronavirus que atacó en el Medio Oriente, pero debido a la época y el poco flujo de personas hacia otros continentes, se logró controlar y solo estar en Medio Oriente. Entonces, los coronavirus, ¿qué son? Un grupo de virus que reciben su nombre porque cuando se ven al microscopio, como está en la imagen, tienen una forma de corona. No son visibles a simple vista, se necesitan de microscopios para poderlos observar. Y existen las dos teorías, de que si fue hecho en un laboratorio, de que si fue transmitido de animales, pues hasta ahora lo único que se ha demostrado es que fue por que se contaminó de animales. Ustedes recuerdan en qué ciudad de China fue, en Wuhan, y es un virus que infecta un amplio rango de animales, mamíferos, aves, y que también se puede transmitir al humano, que es lo que pasó en este caso. Los virus, coronavirus, causan enfermedades respiratorias que van a ir desde lo más leve a también en unos casos graves, incluida la muerte. Entonces, coronavirus es una cosa y SARS coronavirus 2 es otra cosa. Entonces vamos a hacer la definición. ¿Qué es una infección con SARS coronavirus 2? Entonces el SARS es una cepa, o sea, coronavirus es un grupo grande y de ahí se divide en otros grupos pequeños. Dentro de esos está el SARS-CoV-2. Es la abreviatura del virus que causa el COVID-19 y su traducción es síndrome respiratorio agudo, severo o grave causado por coronavirus tipo 2. Y COVID ya es la abreviatura de la enfermedad, de toda la patología, ¿sí? ¿Por qué se denominó COVID? Por la abreviatura, pues en inglés, Coronavirus Disease 2019. ¿Qué tipo de personas hay? Entonces ya sabemos que podemos tener el que no presente ningún síntoma, incluso ni se dé cuenta que tuvo COVID-19, que estuvo infectado por coronavirus, y se le llaman asintomáticos, que corresponde al 80% de la población que va a ser asintomática. Y los otros pacientes, que son un grupo más reducido, que son las personas que presentan síntomas. Estos síntomas pueden ser desde un simple resfriado o un dolor de cabeza o terminar en una UCI por complicaciones mucho más graves. ¿Y cómo se transmite este virus? Sé que lo conocemos, entonces la persona infectada, ¿dónde va a tener este virus? Este virus va a estar alojado en todo su tracto respiratorio, que hay uno superior, como se ve en la imagen, y uno inferior. Entonces la persona que está infectada y puede no saberlo porque es asintomático y la infectada van a estar expulsando ese virus que está en boca, nariz, broncos y pulmones. Y ese virus, pues al ellos expulsarlo, va a contaminar a las personas. Entonces van a existir dos formas de transmitir el virus. Cuando usted expulsa esas gotas que se presentan en situaciones tan normales como hablar, toser, estornudar, en situaciones tan simples como sonreír o cantar, la persona infectada, aunque no sepa que está infectada, va a estar contagiando y contaminando todo lo que esté alrededor, porque el virus no se ve y las goticas que se expulsan en esas situaciones tampoco pueden ser visibles, pero van a llegar o a la otra persona y la van a infectar. O si no, no van a quedar suspendidas en el aire para ser inhaladas, sino que van a caer a unas superficies, y la otra forma de transmisión es que la persona tenga contacto con esas superficies que contienen el virus. Entonces, como ven, es muy fácil contagiarse y según los estudios, el virus puede vivir en la superficie cierto tiempo. Entonces, se ha demostrado que el virus puede estar en plástico o acero inoxidable hasta por 72 horas, en cartón hasta 24 horas y suspendido en el aire hasta 3 horas. O sea que el hecho de que le tosan en su cara en el momento no es solo el momento en el que pueden infectarse. Durante esas 3 horas, si algunas partículas quedaron en el aire y usted las inhaló por no tener una mascarilla o tuvo contacto con las superficies, inmediatamente se va a contagiar. ¿Cuándo es más probable que me transmitan el virus? Entonces, como hemos escuchado en todas las presentaciones que nos hacen por los diferentes medios, el virus tiene una alta transmisibilidad, o sea, para que nos contagiemos es muy fácil y no se necesita sino tener un contacto estrecho, pero necesitamos saber cuál es la definición de contacto estrecho. Y contacto estrecho es que yo esté
más de 15 minutos a una distancia menor de 2 metros de la persona infectada. De aquí sale el aislamiento y el distanciamiento que se debe tener de 2 metros, donde se puede ver que llegan menos las partículas que nos pueden contagiar. En algunos otros estudios se ha visto que a más larga distancia puede llegar el virus, pero donde llega la carga viral más abundante que nos puede contagiar es a una distancia menor de 2 metros. O cuando compartimos un mismo espacio físico, estamos en la misma habitación, en una cafetería o la zona de alimentación en los trabajos, en un restaurante o en una oficina y no contamos con los elementos de protección o algo como solo la mascarilla. Entonces, ¿cuáles son los lugares de mayor riesgo? Esta imagen la hemos visto porque el Ministerio la difunde continuamente en todos sus medios de comunicación, y es evitar las 3E, que son los espacios cerrados, los espacios de contacto cercano y los espacios concurridos. Si el espacio es cerrado y tiene poca ventilación, el virus no puede fluir y entonces va a quedar mucho más tiempo suspendido en las superficies y nos vamos a contagiar más fácilmente. El espacio de contacto cercano, a veces estamos en un espacio cerrado pero mantenemos la distancia, hay menos riesgo, pero cuando ya nos acercamos, nos quitamos el cubreboca e interactuamos, el riesgo aumenta, ¿sí? Y los espacios concurridos es porque ya buscamos ir de pronto a sitios de mucha afluencia de personas, entonces ahí corremos esas personas que pueden estar en la calle, no tienen ningún síntoma, pero pueden ser los asintomáticos. Entonces, muchachos, este video es para mostrar que aunque en estos momentos no tenemos medidas restrictivas por cada uno de los entes territoriales, el virus sigue, el virus está ahí, él no se ha ido. Antes, en estos momentos hay más personas con COVID-19, pero la mayoría no lo saben y son esas personas que están en la calle. Entonces, la invitación es a que nos cuidemos, tenemos que aprender a vivir con él, pero no podemos relajarnos tampoco. En esta imagen que les estoy presentando es porque quiero que conozcan de dónde salen los 14 días de aislamiento, porque cuando yo tengo síntomas gripales me mandan 14 días, ese numerito pues de dónde salió. Entonces lo que queremos mostrar en esta diapositiva, muchachos, es que existe un periodo que se llama incubación, que es cuando a mí me llega el virus al cuerpo y cuánto tiempo me demoro en desarrollar la enfermedad o en volverme infectante para empezar a contagiar a los demás. Entonces eso se llama periodo de incubación, es el tiempo que transcurre desde que la persona se infecta hasta que desarrolla los síntomas, o recuerde que no puede desarrollar síntomas, pero va a empezar a transmitir el virus. Y el otro es el periodo infeccioso, el tiempo durante el cual alguien infectado con el nuevo coronavirus va a transmitir el virus a todas las demás personas y a esparcirlo por todas las superficies y sitios donde esté. Entonces el periodo de incubación, que es desde el momento que yo recibo el virus en el cuerpo y ya me vuelvo contagiante o desarrollo síntomas, va de 2 a 14 días, ¿sí? O sea que yo puedo estar tranquilo, no sentí nada, pero a los 10 días me empiezan a aparecer los síntomas, que pueden ser muy leves y a veces ni darme cuenta. Recuerde que en estos momentos todo el que tenga gripa se considera que tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario y debe aislarse. Entonces, como el periodo infeccioso arranca desde que tengo los síntomas y va hasta 14 días después, o sea, durante 14 días yo puedo transmitir el virus. Por eso la persona que tiene síntomas o sospechas o sin tener ningún síntoma tuvo un contacto estrecho con alguien que saben que tuvo coronavirus, esa persona debe aislarse durante 14 días para evitar transmitirle a los demás. Hay que diferenciar acá qué son signos y qué son síntomas. Entonces nosotros tenemos los signos, que son las medidas objetivas, que es valorada y observada durante el examen físico. Aquí vemos los ejemplos. La fiebre la podemos medir. Entonces fiebre se considera una temperatura igual o mayor a 38 grados.
si la persona tiene respiración rápida, si la persona tiene escalofríos, si la persona tiene tos, es algo que nosotros podemos mirar. Y síntoma es todo lo que expresa la persona. Algunos pueden ser medibles, otros no. Entonces las náuseas, la pérdida del gusto y el olfato, que es algo muy cotidiano. No les da nada, pero de un momento a otro empezaron a notar que no huelen las cosas y que la comida no les sabe a nada. Y sin tener ningún otro síntoma, se considera que es una persona sospechosa para COVID-19. Ten presente los signos de alerta frente a la enfermedad por COVID-19. Fiebre mayor a 38 grados Celsius por más de 2 días seguidos. Dificultad respiratoria o ahogamiento que impidan realizar nuestras actividades diarias. Desorientación, confusión o mareos. Dolor en el pecho por más de 2 días. Coloración azulada en los labios o debajo de las uñas. Si presentas algunos de estos síntomas, comunícate de inmediato a la línea nacional 192. Entre todos podemos ganarle la batalla al coronavirus. Bueno, muchachos, entonces sabemos que para cada entidad hay unas líneas donde nos podemos comunicar. Recuerden que la persona que piense que tiene COVID, pero no tiene ninguno de los signos de alerta, debe solicitar una teleconsulta para evitar ir a un sitio donde pueda seguir contagiando. Y todo el que tenga algún signo o síntoma que lo alerte, que considere que es algo peligroso, que puede atentar contra su salud o complicarse, inmediatamente ir al servicio de urgencias. Los síntomas ustedes los conocen, pero el COVID todos los días nos está mostrando que lo que pensábamos en marzo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo y conociendo a los pacientes. Inicialmente se decía que solo era respiratorio, que daba como una gripa y tenía que tener fiebre y dificultad para respirar. Esos son los síntomas más característicos, la fiebre, la tos, el cansancio. Una persona de un momento a otro empieza a notar que no rinde igual, que incluso duerme, que no está estresado, que no está teniendo jornadas de trabajo muy alta para pensar que por eso estén con el cansancio, sino que de un momento a otro pierden fuerza y se notan más cansados que de costumbre con las mismas actividades. Es un signo de COVID. Las mialgias, que es un dolor muscular, y la dificultad para respirar. Pero también hemos encontrado pacientes que sin necesidad de tener fiebre ni dificultad respiratoria, tienen náuseas, vómito, un dolor abdominal continuo, un dolor abdominal constante que no mejora, un dolor de oído, pérdida del gusto y del olfato, y un dolor de cabeza intenso y continuo que no mejora con los analgésicos. Son síntomas también característicos del COVID. Y aquí mencionamos lo que son los signos de alarma. La enfermedad puede progresar y desarrollar signos y síntomas que requieran de atención médica inmediata. Entonces son los que vimos en el video: la dificultad para respirar, la coloración azul en los labios, dolor en el pecho al respirar, confusión, incapacidad para despertarse o para poderse mantener despierto. Y quería mostrarles así general pues las complicaciones que puede tener el COVID. Yo sé que esto es un lenguaje más médico, pero de todas maneras lo coloqué de una forma que ustedes me entiendan. Entonces el paciente puede tener desde una enfermedad no complicada, que es la leve, algo como fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, pero no pasa de ahí, lo puede manejar en casa, con cosas caseras o con analgésico y no se complica. Podemos pasar al síndrome de dificultad respiratoria aguda, en el momento donde el virus ataca los pulmones, no deja funcionar adecuadamente y empiezan a necesitar la suplementación del oxígeno, y cuando este oxígeno falta y no se suplementa de forma adecuada, empieza a haber daño en todos los órganos, porque los órganos viven con oxígeno. Entonces es la dificultad respiratoria que llega a que el paciente necesite un apoyo ventilatorio. El otro es la neumonía. Yo puedo tener COVID, pero no siempre tengo neumonía. Entonces puedo tener COVID y solamente me falta el aire, y con oxígeno o suplementación de oxígeno mejoro, pero también puedo tener COVID y puedo tener una infección llamada neumonía. Entonces es la infección de los pulmones, que puede ser desde muy leve para manejar en casa con antibióticos o muy grave para estar en una unidad de cuidados intensivos y requerir antibióticos fuertes. De ahí puedo pasar a algo que se llama shock séptico. En definición, eso lo que quiere decir es que cuando ya yo tengo este virus y los órganos, por la falta de oxígeno,
me están empezando a fallar, puedo tener un descenso de la presión lo que vuelve a la sangre, el corazón hacia todos los órganos, y voy a necesitar una suplementación que me la van a dar es en la unidad de cuidados intensivos, porque voy a necesitar unos soportes, unos medicamentos, unas máquinas y un estricto seguimiento y control que solo se da en la unidad de cuidados intensivos. O también puedo tener una sepsis, la infección no solo se quedó en los pulmones, sino que la infección se fue a todos los órganos y puede generar un daño muy grave. Muchos pacientes salen de acá, muchos quedan con secuelas y otros llegan a la muerte. ¿Cómo la enfermedad entonces nos va a llevar a la muerte? Porque también escuchamos que ya ustedes entran por un infarto y salen con COVID. Entonces hay que saber que el COVID no solo ataca los pulmones, como les decía ahora, sino que se puede ir hacia la falla de todos los demás órganos. Entonces yo puedo tener un fallecimiento o puedo estar hospitalizado por COVID, pero no me dio una neumonía, sino que esa falta de oxígeno me dañó fue el corazón o me dañó fue los riñones, y esa falta de oxígeno me la generó el COVID, pero al final no se quedó en el pulmón, sino que sufrió otro órgano. Entonces es ahí donde hablamos de que tenía COVID, pero tuvo también un infarto, una enfermedad renal, hizo un derrame, porque el COVID cuando se va a la sangre y falta el oxígeno, en la sangre empieza a alterar unas sustancias que aparecen, que son las encargadas de la coagulación de la sangre, entonces pueden haber problemas de coagulación y pueden hacer derrames o pueden hacer trombos, ¿sí? Entonces, si los pulmones no pueden recuperarse, si el virus daña demasiado los pulmones, el paciente no puede respirar por sí solo. ¿Y qué pasa? Viene una cascada, la falta de oxígeno puede dañar los órganos en el cuerpo y necesitas que todos funcionen bien para sobrevivir. Entonces, cuando este daño de un órgano ocurre, puede generar un ataque cardíaco, el riñón puede terminar dañado y hasta diálisis, o puede sangrar o tener trombos. Entonces, la causa de la muerte no va a ser el infarto, el daño renal ni el derrame, sino quién lo ocasionó, el COVID-19. Por eso a veces se encuentran COVID asociado a un infarto. ¿Y quiénes tienen mayor riesgo de enfermar? Por eso estamos invitándolos al diligenciamiento de la caracterización, pero que sea con la mano en el corazón, que sea anotando lo que en verdad sufro, lo que en verdad no sufro, porque lo que estamos buscando es evitar exponerlos a un contagio, que sean personas que tienen mayor riesgo y que vayan a tener una complicación por un ingreso y contacto con personas infectadas. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen más riesgos? Los hipertensos, los diabéticos, los adultos mayores, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, no solo asma, sino que hayan tenido cualquier enfermedad de los pulmones que dejó cicatrices o uso de inhaladores, las personas que tienen obesidad o sobrepeso y los fumadores. ¿Y quiénes son más vulnerables? Vulnerables es que aunque yo no sufra de nada, lo que yo realizo en mi día a día o donde vivo me puede volver más propenso a contagiarme. Entonces el habitante de la calle, las personas que son migrantes, las personas que están en alta movilidad, porque su trabajo hace que estén en continuo movimiento y desplazamiento, las personas que están en centros penitenciarios, no solo los que están privados de la libertad, sino los trabajadores de estos centros, las fuerzas militares y policía, los grupos étnicos indígenas y comunidades raizales y los trabajadores de la salud. Ahora vamos a hablar de cómo nos toman la muestra para saber si tengo coronavirus. Entonces, en caso de que yo desarrolle algún síntoma o tuve un contacto estrecho con alguien que ya dio positivo, yo me comunico a mi entidad de salud, el médico me valora, sea telefónicamente o presencial, o me hacen una llamada de la Secretaría de Salud, y si deciden que hay que tomarme la muestra, entonces nos van a tomar un test que se llama RT-PCR, que indica si la persona tiene una infección actual. Recuerden que este test nos da positivo si estamos en los primeros días de la infección, los 10 primeros días. Si yo tuve el contacto hace 20 días y solo ahorita me comunico, ya no tengo síntomas, no tengo nada, pasaron 20 días de los síntomas, probablemente la prueba va a salir negativa, porque es visible en los primeros 10 días. Como ven en la imagen, la prueba no se toma de la nariz, se toma de una muestra nasofaringea, que es la parte de atrás donde ven el hisopo,
Por eso el hisopo de la persona que va a tomar la muestra debe llegar hasta ese punto. Si se toma de alguna parte anterior que no corresponda, la prueba también puede ser un falso negativo. Entonces es una prueba que no es para nada agradable, es un poco incómoda, pero que hay que hacerla desde este sitio. Se toma tanto PCR como también se pueden tomar antígenos, pero siempre se debe tomar de esa muestra nasofaríngea, o sea, de ese lugar que está en la imagen. Pero ustedes han escuchado también que hay unas pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas, que es lo que están viendo en el tubo de ensayo, es una prueba que se toma en sangre, ¿sí? Que puede ser medida y se tiene un resultado rápido, por eso se llama prueba rápida. Pero ella no me va a mirar si el virus, partículas del virus como la anterior, ni antígenos del virus, ni partes del virus. Ella me va a mirar es si mi cuerpo produjo defensas contra ese virus. Es como unas que genera el cuerpo, se llaman así, anticuerpos, cuando el virus llega, cuando te el virus. Eso se llaman inmunoglobulinas y se llaman G y N. Y es que mi cuerpo ha estado en contacto. Ya luego se va a indagar en qué momento estuvo en contacto, si ya hace tiempo o si la tengo actualmente. Son los dos tipos de pruebas que tenemos. Inmunoglobulina me llega a salir positiva, inmediatamente me deben tomar el de la nasofaringe, la primera imagen, porque ese es el único que confirma y hace que se reporte un caso positivo ante el Ministerio de Salud. Entonces ahora sí lo que nos compete, quise hablarles un poquito lo que era la enfermedad, pero ahora lo que vamos, muchachos, y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las medidas preventivas, que sé que las conocemos, que sé que podemos olvidar que la clave es el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento sanitario, porque ya no tenemos restricción. Pero si yo considero, debo aislarme, y más teniendo en cuenta esa imagen de mirar cómo se debe usar. ¿Sabes cómo se utiliza el cubrebocas adecuadamente? Primero es indispensable que te laves las manos con agua y jabón o con gel desinfectante al 70% de alcohol. Ahora que tienes las manos limpias, identifica el lado que va hacia tu rostro y no lo toques. Es el que tiene las costuras gruesas. Pasa las cintas por tu cabeza y orejas, cubriendo por completo nariz y boca. En caso de estornudar o toser, usa el ángulo interno del brazo para cubrirte. Si el cubrebocas está húmedo, roto, desgastado, te lo pusiste en el cuello o la cabeza, o después de visitar a un enfermo, tienes que desecharlo, y por ningún motivo, guardarlo en el saco o chamarra. Mientras estés usando el cubrebocas, no debes tocarlo o removerlo. Siempre tómalo por las cintas elásticas. Retíralo por detrás sin tocar la parte externa. Córtalo en pequeños pedazos. Deséchalo los residuos sanitarios en una bolsa aparte y lávate las manos. En caso de ser un cubrebocas reusable o un pañuelo grueso, no toques la parte que te cubre nariz y boca. Cámbialo y lávalo diariamente con agua y jabón. No lo arrojes al espacio público por ningún motivo. No lo compartas con nadie y no lo dejes sobre superficies sucias como mesas, sillas o repisas. Recuerda seguir las medidas de higiene para el correcto uso de tu cubrebocas. Mantente sano y evita salir de casa en esta emergencia sanitaria. Salva vidas. Quédate en casa. Bueno, muchachos, entonces ahí miramos nuevamente repetitivo, es reiterativo por todos los canales porque es muy importante el uso del tapabocas. La otra medida importantísima y que necesitamos tener en cuenta, porque todas estas son vitales para el reintegro y para que continuemos con este virus, pero evitando los contagios, es el lavado de manos. Entonces vamos a mirar cómo es el correcto lavado de manos, porque no es simplemente lavar las manos, necesitamos lavar las manos adecuadamente. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos.
Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co. Listo, muchachos, entonces el lavado de manos, recuerde que debe ser un lavado que debe durar aproximadamente 40 segundos, pues no los vamos a contabilizar, pero si seguimos los pasos que vimos en el video, eso se va volviendo mecánico y es la forma correcta de lavarnos las manos. ¿Por qué en esa forma? Porque es que así se logra cubrir toda la mano, incluido los dedos y las partes que cuando lo hacemos a la ligera nos quedan descubiertas y pueden ser el foco de transmisión. Ahora vamos a hablar de la tercera medida, que son medidas en las cuales tenemos que implementar el distanciamiento social. Somos un país y un área donde nos gusta mucho dar abrazos, estar cerca, compartir, pero en esta contingencia nos ha tocado adaptarnos. Entonces vamos a mirar cómo es un correcto distanciamiento y con esto evitar lo que hablábamos al principio de ser contagiados por un contacto estrecho. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible, date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Bueno, muchachos, entonces ya miramos algo muy sencillo, pero que debemos aplicar porque aunque es sencillo, es la clave para prevenir el COVID. No es pensar en todo ese cóctel de medicamentos que nos venden, que nos dicen que va a ayudar a erradicar la COVID-19, el coronavirus como tal, sino las medidas de protección que debemos adoptar y que cada uno las tiene a la mano. Quiero mencionarles respecto al tratamiento, sin necesidad de ser médico, lo que quiero mencionarles es que no hay un tratamiento específico para tratar la COVID-19. Se está cada día implementando nuevas medicinas aquí y en el mundo entero para lograr llegar a una cura. Ahora la vacuna, que todavía está a esperas y que probablemente hasta el otro año no tengamos eso. Pero en cuanto al tratamiento hemos escuchado muchas cosas y recuerden que el paciente asintomático no necesita tomar medicamentos. La persona que no ha sido contagiada, tomar ciertos medicamentos que encuentran en publicaciones no va a evitar que se contagien, ni va a disminuir que si me tomo estos medicamentos me da a dar más leves, que cada cuerpo es diferente y reacciona de una forma y según la cantidad de virus que recibamos, pues también podrá ser las manifestaciones. Entonces, ¿qué se hace en los servicios de urgencias? Como vimos, miramos toda la escala, desde el que no tiene síntomas hasta la sepsis, y lo que hacemos es ir apoyando, dándole tratamiento a las patologías que vaya desarrollando cada persona da diferente. Entonces, si necesita oxígeno, el paciente puede pasar de requerir solamente oxígeno por una canulita que es la manguerita en la nariz, o puede llegar a una situación mucho mayor, que es que algunos pacientes que son fumadores, que ya tienen una enfermedad de base, tienen mayor riesgo de que sus pulmones fallen de tal manera que necesitan, por decirlo, un pulmón artificial, un aparato que me empiece a inyectar ese oxígeno que yo estoy necesitando, ¿sí? Que está necesitando. En ese caso, la persona si está hospitalizada y necesita ese apoyo, se le va a colocar lo que ustedes han escuchado tanto, que es un ventilador, que es un aparato que me va a proporcionar ese oxígeno a un ritmo y a una cantidad de oxígeno necesaria según lo que el paciente requiera. Y hay personas que van a necesitar un apoyo ya sea de su riñón, un apoyo del corazón, y lo que se están haciendo son manejos de acuerdo a lo que la persona vaya presentando,
pero que yo les diga acá hay un manejo y este es, y a todos los pacientes con COVID se les debe dar este tipo de manejo, todavía no existe. Si la persona desarrolla una neumonía, entonces se le va a poner el tratamiento para su neumonía, que sería con sus antibióticos. Era importante tocarles este tema porque encontramos mucho en las propagandas y en toda la literatura, y la verdad, médicamente, todavía no hay un esquema que uno diga, este es el manejo, ¿sí? Pero sí hay medicamentos que ayudan a salvar la vida del paciente. Acá lo que les voy a mostrar, como les dije inicialmente, el protocolo de bioseguridad del Centro Agropecuario de Buga no lo maneja Bienestar al Aprendiz. La capacitación es un requisito para el ingreso, pero el protocolo como tal que se va a adoptar dentro del centro está implementado por los trabajadores de seguridad y salud en el trabajo. Ellos nos compartieron estos flyers, que es lo que tienen dentro del protocolo de ingreso al centro agropecuario. Entonces lo que les estoy mostrando es resumido el protocolo cuando ustedes ingresen. Entonces dicen el número 1 que en el ingreso y permanencia en las instalaciones del SENA, todo el personal deberá usar tapabocas, calzado cerrado, nada de chanclas, y deberá conservar el distanciamiento físico y social, como vimos, de 2 metros. En el momento en que ingrese, el personal de vigilancia va a tomar la temperatura, y la persona que va a ingresar, si tiene una temperatura igual o mayor a 38, se le va a negar el ingreso, se va a direccionar ya sea a seguridad y salud en el trabajo, en el caso de los trabajadores, para ser atendidos o direccionados al médico laboral, y en el caso que sea un aprendiz, va a ser direccionado a bienestar al aprendiz para continuar con la ruta. El tercer punto dice que el ingreso, todos, el personal deberá lavar, limpiar y desinfectar las manos con agua y jabón, y posteriormente el alcohol glicerinado, y pasar por el tapete de desinfección. Todas esas áreas se están acondicionando en el CAP, pero como les digo, ese protocolo lo maneja las personas de seguridad y salud en el trabajo. Si el trabajador requiere ingresar en bicicleta o vehículo, deberá portar un spray con su alcohol, desinfectar el vehículo antes de ingresar, desinfectarse pues la persona, como lo dice en el número 3, y que ningún trabajador o aprendiz con contrato de aprendizaje, en este caso, todos nosotros, podrá salir de las instalaciones hasta que finalice su jornada laboral o de aprendizaje, o solo si es autorizado. Y lo último, las personas, usted sabe que allá entran proveedores en el SENA, contratistas que desarrollen actividades en el centro, deben contar con la autorización del área de seguridad en salud en el trabajo para el ingreso, y también tienen un protocolo de ingreso. Hay otro protocolo, que es el protocolo que se va a manejar durante la jornada, en el momento que ustedes estén en el centro, durante sus actividades. Entonces, allá en el centro se disponen de unos dispensadores de alcohol y de gel antibacterial y de unos lavamanos para que puedan cumplir con la actividad y todas las medidas preventivas que abordamos. La utilización de los puestos de trabajo se realizará de manera intercalada, por eso es que se habla de alternancia, no van a estar todos, no vamos a estar todos en un momento. Recuerde que se debe ir, en este momento está autorizado el 20% al mismo tiempo, y se debe guardar una distancia, por lo tanto, todo va a estar debidamente organizado y señalizado para que pueda existir como un orden. Esto lo están haciendo, como les mencionaba, el área de seguridad y salud. No se prestará el servicio, pero de las cafeterías, pues por fuera, el servicio de restaurante y comidas para los aprendices que estén dentro del internado, pues ese por ahora están pendiente cuándo será habilitado, pero también tiene un protocolo de cómo van a manejar esta parte. El uso de baterías sanitarias, se debe conservar la distancia de 2 metros. Aquí hay en el punto 6 unos horarios que fueron compartidos, que son los horarios de lavado de manos, que van a ser 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 6 p.m. y 9 p.m. Se será flexible, pues dependiendo de los instructores y cómo estén organizados según su jornada de aprendizaje. El protocolo para la toma de temperatura, que como se mencionaba al inicio, el vigilante va a hacer la toma de temperatura, entonces todo el personal en general, de manera aleatoria, también durante la jornada, se va a hacer control de temperatura, y después de la jornada para todo el personal que trabaja en el CAP. Si la temperatura es igual a mayor a 38, entonces como mencioné, se va a notificar dependiendo de qué área sea la persona, a seguridad y salud en el trabajo, y si es un aprendiz, a bienestar al aprendiz.
y no se le va a permitir el ingreso al centro y se va a realizar un seguimiento de su estado de salud para poder indicar hacia dónde debe dirigirse, qué debe hacer, su respectiva incapacidad, su respectivo aislamiento o lo que requiera la persona. Entonces, tiene un procedimiento, como ustedes lo ven en la diapositiva, que es la higiene pues, del termómetro, donde se debe realizar la toma de la temperatura. Recuerden, muchachos, que tomarlo en la frente no nos deja ciego. Eso no es un láser que nos va a dejar estéril ni que nos va a dar cáncer. Antes, nosotros, los médicos, el personal de la salud, recomendamos que no sea tomado en las manos ni en las muñecas, porque recuerden que nuestro cuerpo, entre más afuera esté, la parte del cuerpo más fría va a ser, entonces la temperatura en las manos, en las muñecas, es menor que la que tenemos en el cuerpo, o sea que debe ser tomado en la frente o en el cuello. Y está el protocolo que les mencionaba cuando se va a ingresar a la cafetería o al comedor. Entonces lo que se va a hacer es el lavado de manos, la desinfección con alcohol glicerinado, mantener el distanciamiento, evitar estornudar, el uso obligatorio del tapabocas, no utilizar las sillas que estén demarcadas, porque esa es para que ustedes puedan utilizar solo las sillas que sean autorizadas, ya que van a ser medidas y van a tener la distancia adecuada para la protección. Va a tener unos tiempos de alimentación que van a ser un poco más estrictos. De todas maneras, pues es flexible con el proceso de aprendizaje. No se deben compartir alimentos, ningún utensilio con otras personas, independiente de que esté enfermo o no. Y lo que utilicemos debe ser depositado. Recuerde que van a estar todos los recipientes para hacer el correcto desecho de los residuos. Y hay el protocolo para los aprendices que ingresan en motocicleta, bicicletas, y es igual pues aplicado también para los carros. El conductor debería realizar la desinfección del vehículo, ¿sí? Tanto al ingresar como al salir, con el alcohol al 70%, el conductor deberá contar con sus guantes para hacer la respectiva desinfección o lavado de manos y la aplicación del gel, y el vehículo debe ingresarse siempre y cuando el conductor lleve su tapabocas, el cual debe ser utilizado obligatoriamente durante su estancia en el centro. Muchachos, estos son protocolos que, como les digo, no los implementamos desde Bienestar. Estamos compartiendo información que nos suministró el área de seguridad y salud y las personas encargadas del protocolo de ingreso al CAP. Queríamos darles a conocer, así a grosso modo, general, en un lenguaje entendible, lo que es el COVID-19 y las medidas de protección. Vuelvo y les repito, estamos saturados de esta información, pero su certificación de este evento es un requerimiento para el ingreso. Por eso, muchachos, no olviden que hay que diligenciar la asistencia, y a partir de ahora vamos a habilitar el chat para darle respuesta a todos sus interrogantes. Espero hayan entendido, espero hayan podido por lo menos dimensionar lo que estamos viviendo y que sea de la mejor forma el cuidado para todos. Debemos cuidarnos para que podamos salir de esto y nos vaya muy bien. En este momento, entonces, vamos a empezar a responder los interrogantes que ustedes tengan, muchachos. Bueno, una de las preguntas que tenemos en el chat es si creemos que es adecuado el retorno al CAP. Recuerden, muchachos, que en estos momentos
pues fueron quitadas todas las restricciones por las entidades territoriales, pero como les mencionaba anteriormente, el virus no se ha ido. En este momento, si hablamos de Buga, en Buga cada día crecen más los casos. ¿Por qué? Porque hicimos una apertura a toda el área económica, empezamos a salir, como no tenemos síntomas, porque creo que uso bien la mascarilla, porque yo no tengo nada, y nos estamos contagiando. Eso mismo va a pasar en el centro. Existimos personas que nos vamos a cuidar mucho, pero van a haber otros un poco incrédulos o porque de pronto no lo vemos tan importante, que no van a cumplir con las medidas, o sea que el riesgo lo vamos a tener patente a cualquier lugar que vayamos, pero también debemos conocer la realidad de que esto no va a cambiar, que vamos a continuar con el virus. Yo creo que aquí lo más importante es cuidarnos y poder saber quiénes tienen restricciones para nosotros poderlos indagar y evitar que ingresen a un sitio donde puedan contagiarse. Por eso les digo, desde la parte médica, podemos contagiarnos en cualquier lugar donde menos pensemos, porque no vamos al CAP, pero sí vamos al centro comercial, sí vamos al supermercado, sí vamos al centro, estamos en tumultos, hacemos fiestas aún a escondidas, entonces mire que el riesgo está por todas partes, no solo en el centro. Doc, hay una pregunta acá. ¿Ya se sabe cuándo ingresamos? Bueno, muchachos, sabía que iba a ser el interrogante, es el interrogante que tenemos todos de saber cuándo vamos a ingresar al centro. Nosotros desde Bienestar todavía no tenemos una fecha que nos haya dado las directivas del centro diciéndonos cuándo vamos a ingresar. Eso es un proceso y por eso parte de esta capacitación dentro de las recomendaciones y de lo que se necesitaba para el ingreso era que estuvieran certificados en esta capacitación, lo otro que estuvieran ya caracterizados. Pero de ahí en adelante, ya lo que no corresponde a Bienestar, que es que todo el protocolo esté implementado en el centro, que el centro ya haya recibido la visita de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud le haya dado el visto bueno para iniciar las actividades. Ese proceso todavía va en camino, entonces no tenemos todavía una fecha. Lo más importante es que ustedes hablen directamente con sus gestores y coordinadores, que ellos les pueden dar esa información. Desde donde yo estoy, desde Bienestar, nosotros no tenemos fecha para el ingreso. Doc, hacen otra pregunta. Por ejemplo, cuando estemos en las instalaciones y una persona entre al baño, ¿cómo se hará el proceso de desinfección una vez usado el servicio? Si me hablan del proceso de desinfección, de si alguien fue al baño y que las personas de servicios generales vayan y lo desinfecten, ese protocolo lo tiene Seguridad y Salud en el Trabajo, lo tienen implementado cada cuánto se debe realizar la limpieza de los baños y de cada una de las superficies del centro. Como les decía, muchachos, esos protocolos los maneja Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo como médico, Bienestar al Aprendiz, no somos los que estamos a cargo de esa situación. Pero sí, se tiene un protocolo montado, tiene unos tiempos, incluso tiene los químicos con los cuales se debe realizar la desinfección. Y se están implementando las baterías para su respectivo lavado. Todo eso es el proceso que se está implementando en el centro, por eso no es tan fácil hablar de un retorno para esta misma semana, porque todo tiene un proceso y el centro en el que nosotros estamos es un centro mucho más grande, donde hay mucha población. Pero considero que eso se debe indagar con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí hay otra pregunta. ¿Van a hacer pruebas rápidas para COVID antes de ingresar al CAP? No, señor. En lo que conozco del protocolo que está implementado en el CAP, no se van a hacer pruebas rápidas. El CAP no tiene como tal implementado una IPS o un centro de salud donde podamos tener todo este tipo de insumos. Hasta ahora en ninguna reunión, en ninguna parte donde yo he estado presente y en lo que nos hemos comunicado con las personas que están implementando el protocolo, se ha hablado de pruebas rápidas. Se hace una caracterización, el aprendiz que tenga restricción se le va a comunicar a su instructor, gestor y coordinador para que ellos se articulen con ese aprendiz y sean los que definan cómo va a ser la participación del aprendiz desde la virtualidad o cómo van a ser su etapa práctica. Pero eso es directamente con estas personas, no con nosotros. Nosotros estamos manejando
solo caracterización y capacitación. Y obviamente yo como médico, cualquier duda o pregunta que tengan, nos las pueden hacer desde el área de bienestar. Ustedes saben cuál es el correo y el chat que nosotros tenemos. Pero hay cosas que se hacen directamente con los coordinadores y el misional, pero pruebas rápidas no se le van a hacer a los aprendices para ingresar, debería ser. Doctora, hay una pregunta de Andrés que dice, he escuchado que desinfectarse las manos con alcohol del 70% a la larga daña la piel, ¿es cierto? Lo que pasa es que el alcohol es un corrosivo, ¿no? Entonces el alcohol debe estar al 70. Al 70 quiere decir que está más concentrado porque es el porcentaje al cual se ha demostrado que se logran matar los virus, las bacterias y todos estos hongos. El uso continuo, si yo soy una persona de piel delicada, sufro de dermatitis, que son alergias en la piel, me va a generar que la piel se me ponga seca, se me irrite, me descaste. Nosotros nos tenemos que lavar las manos y usar alcohol continuamente, y es cierto que las manos se vuelven más secas, por eso siempre se les invita a la hidratación, porque todo esto no deja de ser un químico. Entonces hay que hidratar muy bien las manos, y por eso recomendamos, más que estarnos echando alcohol todo el tiempo, lavarnos las manos, hacer la alternancia. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿La reintegración será de carácter obligatorio? ¿Tenemos alguna opción los que vivimos muy aislados de la zona del CAP? Pues muchachos, yo me imagino que ante esta contingencia hay muchas cosas desde la parte demográfica donde estamos limitados por cuestiones de transporte, porque algunas personas sí nos estamos cuidando en casa y no queremos reintegrarnos. Entonces, nosotros desde Bienestar solo lo que identificamos son las personas que corren riesgo de contagiarse y generar una infección más grave, que son las enfermedades que les mostré al principio. Pero cuando ya se presentan este tipo de cosas más individuales, más puntuales, se debe escribir, se debe hablar con el instructor, gestor o coordinador de su área, darle a conocer lo que se está presentando, porque si usted aparece en la caracterización que no tiene restricción, eso no quiere decir que tiene que entrar la caracterización, solo es para conocer la población que nosotros tenemos vulnerable porque tenga patologías que los pueden hacer más propensos a que la infección se agrave. Pero el hecho de que usted aparezca con restricción no quiere decir que no puede entrar, y el hecho de que usted diga que es apto y que no tiene restricción quiere decir que obligatoriamente tiene que entrar. No, ya esa parte y esa decisión la toman directamente con los coordinadores del área. Bueno, para los chicos que están pidiendo el listado de asistencia, que nos preguntan por él, allí en la opción de preguntas, donde usted decide la pregunta, allí está el listadito de asistencia para que lo diligencien, por favor. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿cuántas veces en la semana habrá encuentro con instructores? Vuelvo y le repito, hay unos temas que no me corresponden, de pronto desconozco, o quizás la información que les dé sea equivocada, esté errada, porque eso se debe hablar directamente con su instructor, con sus gestores y sus coordinadores, lo que es los horarios, cómo van a ingresar,
cómo va a ser la alternancia, dónde, cada cuánto y en qué horario se van a lavar las manos, quién me va a dar el tapabocas, ¿sí? Eso está coordinado, valga la redundancia, a través de los coordinadores y los gestores, o sea que deben comunicarse con ellos para conocer en qué horarios y cuántas veces van a asistir al centro. Eine Acevedo hace un aporte y dice, hay que tener cuidado porque en Cali se ha elevado el índice de casos. No solo en Cali, agradecemos tu aporte, me gusta que estén enterados. Muchachos, nos abrieron las puertas y creímos que el virus se fue, y no es cierto, el virus está. Y el abrir las puertas hizo que tengamos un contacto más estrecho, como lo mencionamos al principio. Entonces estoy en la calle, soy asintomático, no sé que tengo el virus y lo estoy contagiando a todo el mundo. Entonces los casos bajo lo que estamos viviendo van a seguir en aumento y están aumentando en todas partes. Preguntan también, Doc, ¿cuántas personas deben de haber por ambiente? Dentro del protocolo que hizo Seguridad y Salud en el Trabajo y el CAP, que fue el que se envió a la Dirección General para ser autorizado, se va a tener un máximo de 15 aprendices dependiendo de las instalaciones donde estén, porque recuerden, yo puedo decir que tengo 10, pero si el espacio es bien reducido, la distancia de 2 metros no me va a dar, entonces eso depende del ambiente en el que vaya a estar, que va de 10 a 15 aprendices. También preguntan nuevamente, Doc, ¿el centro ya está habilitado con todos los protocolos de seguridad? Muchachos, el centro está implementando, como les digo, hay un protocolo que fue el que autorizó la Dirección General para el reingreso, pero ese protocolo, aparte de haber sido primero autorizado por la dirección, necesita unos insumos que se necesitó comprar, se necesitó que llegaran y todo el proceso que tiene en el SENA y en las entidades públicas. Después de este proceso empezaron la implementación, implementar el CAP, que es un poco más grande, es algo más dispendioso, entonces se está realizando la señalización y todo lo que está ahí en ese protocolo. Lo único que falta es que Secretaría de Salud le vaya a hacer la visita al centro, haga su lista de chequeo y considere que está cumpliendo con las normas para un reintegro. Ese proceso hasta esta semana ya estaba articulando todo en el centro. Yo esta semana no he ido al centro, no les puedo decir que yo vi porque no hago parte de ese proceso, pero las semanas anteriores sí se empezaron las demarcaciones, ya implementaron los lavamanos y lo que falta es que Secretaría de Salud dé la cita para ir a hacer la inspección, la validación y decir y aprobar el ingreso al CAP. Hasta ahora ahí va el proceso, pero como les digo, me puedo estar equivocando, es importante que se comuniquen con las personas, los coordinadores. Doctora, nos dice un aprendiz, yo tengo sobrepeso, pero no sufro de ninguna enfermedad. ¿Tengo alguna restricción para el ingreso al CAP? Bueno, entonces recordemos que en la imagen decía sobrepeso y obesidad, son dos cosas diferentes, ¿sí? Eso depende de mi talla y mi peso. Si yo estoy en sobrepeso, no sufro de nada, no tengo ningún antecedente, estamos siendo permisivos para que pueda ingresar. Pero el obeso como tal se considera una persona de alto riesgo. Les quería mencionar, muchachos, que en estos momentos nosotros no tenemos ningún lineamiento, ninguna base que sea solo del SENA y que el SENA nos haya dicho estos pueden y estos no. El lineamiento que ha llegado es para trabajadores. ¿Nosotros de dónde nos estamos ciñendo para la restricción? Del Ministerio de Salud, de las restricciones que tiene el Ministerio de Salud para que las empresas y las entidades como el SENA permitan el ingreso, y fueron las que les presenté en la diapositiva, ¿sí? Ya de esa parte sacamos a los que viven con personas mayores y sacamos a los que viven con menores, porque eso se ha ido quitando. Porque de todas maneras, usted en su casa tiene un ingreso, sale, entra, entonces ya quitó como restricción. Nos estamos ciñendo solamente a los que tienen patologías. En el caso suyo, por sobrepeso, si no tienen nada más, no lo incluimos en la restricción de la caracterización. Pero recuerde, el hecho de estar con restricción no quiere decir que no vaya a ingresar. Eso va a depender directamente de la persona que esté a cargo de usted. Lo mismo, si dice que no tiene restricción, pero usted por algún motivo considera que no puede ingresar, debe ponerse en contacto con su instructor, que ya haremos todo el proceso.
Bueno, para los chicos que siguen preguntando por el listadito de asistencia, les recuerdo que está publicado. Los que ingresaron tardecito o los que ingresaron con un correo diferente al institucional, como hay un caso acá que escribe en el chat, dice que cuál es la solución sabiendo que es certificado, diligenciemos el listadito de asistencia que está allí en la zona de preguntas y respuestas, chicos. Es importante que lo diligenciemos para poder recibir la certificación, ya que es uno de los requerimientos para ingresar, el haber recibido esta capacitación. Sé que tienen 1000 preguntas, todos también tenemos interrogantes, hay procesos que conocemos nosotros desde Bienestar, hay otros procesos que corresponden a otras personas, por eso hay preguntas que más bien los direcciono porque no me gusta de pronto informar algo que no sea o que de un momento a otro cambió. Lo que estamos presentando acá es lo que conoce Bienestar, lo que conocemos desde el área de salud, pero hay otras personas que son las que están a cargo del protocolo y todo lo que tiene que ver con la implementación del centro. Y ya la parte educativa, su proceso de aprendizaje, eso lo están implementando los coordinadores. Cómo vamos a ingresar, en qué horario, cuántas horas vamos a estar, cuántos días a la semana, quiénes van virtual, quiénes van presencial, de qué forma vamos a ir ingresando, porque no va a ser todo de uno. Entonces, por eso es que les pido se comuniquen y estén preguntando. Doc, dice Margarita Cerón, buenas tardes. Muchas gracias por la información. Tengo una pregunta. Actualmente tengo contrato de aprendizaje con el CAP. Yo como aprendiz en etapa práctica hago parte del 20% de la población autorizada para realizar actividades dentro del centro. Sí, señora, pero estas personas que están en su condición en el contrato de aprendizaje, María Fernanda, que es la de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las personas que están a cargo de ustedes, nos solicitan a nosotros que verifiquemos la encuesta de la caracterización, y siempre nos preguntan si usted tiene restricción o no. Si usted ya la diligenció, ellos van a tener respuesta de que si usted tiene restricción o no. Pero le repito, así diga que no tiene restricción, ellos son los que tienen la última palabra de decir si usted ingresa o no. Yo envío un correo diciendo, pongamos un ejemplo, su nombre, María que está en contrato de aprendizaje, no tiene restricción. O María está en contrato de aprendizaje, sí tiene restricción. Nunca informo el por qué, porque eso hace parte de la historia médica. Eso no se puede estar divulgando. Y ya la persona encargada lo recibe y es la que determina si ingresa, cuándo ingresa y los horarios que va a manejar. Bueno, hay otra pregunta muy relacionada con lo que acabas de decir, es, ¿todas las fichas van a ingresar? Muchachos, recuerde que esto está cambiando todos los días. Inicialmente no podíamos entrar, luego el SENA ya lo habilitaron para entrar, luego que tenía que cumplir un protocolo, luego hay unas restricciones, las restricciones no las cambiaron. No vamos a entrar todos de una, no vamos a entrar al mismo tiempo, porque según la norma del ministerio, para las entidades como el SENA, solo se puede tener el 20% de la población durante el mismo horario. Entonces va a haber una alternancia. Si de aquí a octubre el ministerio, el gobierno decide que no va a restringir nada más y que todos entremos, ya estaríamos hablando de otra cosa. Esto va cambiando, pero por el momento se va a ingresar gradualmente y se le van a dar prioridad a unas fichas. Pregunta Steven Doc, los que tenemos áreas tecnológicas que no son necesarias la presencia para aprender, entonces no vamos a tener clases presenciales hasta que aparezca una vacuna. No, señor, en el momento en que se quite la restricción, todos van a poder ingresar. En este momento, ante la apertura, están contando, teniendo en cuenta ese 20%, con las fichas priorizadas, fichas que para poder estudiar necesitan ingresar al CAP. Las tecnológicas, las que pueden seguir desde la virtualidad, en este momento, en este primer ingreso, van a continuar desde la virtualidad, pero se está haciendo un seguimiento, hoy entran unas, mañana otras, el otro mes otras, eso tiene un ciclo. Como le digo, eso en este momento, los que tienen conocimiento en qué va lo último de ese protocolo son los coordinadores. Le aconsejo comunicarse con el coordinador en qué proceso y en qué parte del reingreso va su ficha.
Dice, buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Orozco de la ficha 206-6366. ¿Cuáles son las medidas que el SENA tiene planeado implementar frente a la contingencia del COVID-19, puesto que son lugares de gran aglomeración de personas? Sí, señor, sí. El centro inicialmente envió un protocolo a la dirección general. Cada centro debía enviar un protocolo, porque cada centro es uno diferente y no solo una dirección para todo, pues son centros con diferentes modalidades, la cantidad de aprendices, el área, todas estas cosas que conocemos. El centro mandó ese protocolo, dirección general lo autorizó, ahora ese protocolo que está en el papel hay que implementarlo, volverlo realidad. En esa realidad lo primero que hay que cambiar es ciertas estructuras en el centro. Hay que delimitar áreas, desde las sillas que se deben de marcar que no se pueden utilizar, separar espacios a 2 metros, mirar las aulas para poder colocar la cantidad de aprendices según el área donde se va a realizar el aprendizaje. Se está haciendo para los aprendices la ficha de caracterización, lo que ustedes están ingresando para conocer nuestra población, quiénes en verdad están con patologías que restringen el ingreso al centro. Y ahora están en el proceso de que Secretaría de Salud, que es el ente de acá de Buga, el ente territorial que debe dar el aval al SENA de que cumple con todas las medidas para volver a la presencialidad, tanto trabajadores como aprendices. Ahí va el proceso. Ya la parte de cómo se van a coordinar las fichas, quién es virtual, quién es presencial, las horas y todo lo que acabamos de hablar, está por diferentes entidades. Uno lo está haciendo seguridad, otro lo están haciendo los coordinadores, todos articulados con su dirección. Las medidas que se van a adoptar allá son las medidas que acabamos de hablar. Toma de temperatura, uso de tapabocas obligatorio, distanciamiento, no permitir un contacto estrecho, que en las áreas no sean concurridas, por eso solo va a haber un número tope de aprendices por aula de aprendizaje, y los espacios donde pueden, y también los elementos de protección que van a utilizar de acuerdo al área donde estén y los tiempos que pueden estar. Los elementos de protección, recuerden que quien los va a entregar es el instructor. El coordinador se los entrega a los instructores y los instructores se encargan de verificar que el aprendiz cuente con los elementos. Igual en la portería van a hacer la toma de temperaturas y a exigir el uso del tapabocas. Doctor, hay una pregunta acá que dice, ¿cómo sería el ingreso de las personas que tienen restricciones? Las personas que tienen restricciones, en este momento la palabra no es restricción, sino que cuentan con patologías que pueden hacer que se agraven en caso de adquirir COVID. Esas personas las estamos filtrando y se las estamos mandando a las personas encargadas de ustedes, llámese gestor, instructor o coordinador. Ya el coordinador debe articularse con Misional y el resto de los coordinadores para indicar cómo se va a hacer el proceso de aprendizaje de este aprendiz. Si el otro mes ya el ministerio considera que no va a haber ninguna restricción, no va a haber restricción. El aprendiz, siempre y cuando lo solicite, no tenga fiebre y todas estas cosas que acabamos de hablar, pues llegará un momento donde ya por norma del ministerio o de la misma dirección general del SENA, no va a cumplir con ninguna restricción. Les recuerdo, el SENA como tal no nos ha enviado un lineamiento, un documento donde diga los aprendices restringidos son los que cumplen con ciertas cosas. No, el SENA como tal no lo ha enviado. El único lineamiento que tenemos en el SENA es para trabajadores. Estamos a la espera y ya elevamos la solicitud de si los aprendices en verdad hay un lineamiento de quiénes en verdad no pueden entrar y quiénes sí. Por eso es que les repito tanto que el hecho de que la caracterización diga que tiene restricción no quiere decir que no vas a entrar. Solo el coordinador directamente es el que define el ingreso, porque por ahora no hay ninguna directriz del SENA, nos estamos ciñendo a los cuidados que da el Ministerio de Salud. Bueno, todas las preguntas son muy importantes, pero aquí hay una que yo creo que les interesa a muchos. Dice, buenas tardes. Las personas que no somos de UGA y nos toca transportarnos en transporte público donde se montan muchas personas, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Llevar otra vestimenta de repuesto? Bueno, uno de los cuidados cuando uno utiliza el transporte público, sin duda, no quitarse la mascarilla, no tocársela.
El lavado de manos inmediatamente llegue al centro o a la casa, cambio de ropa y si se puede dar una ducha. O sea que si de la casa vamos al centro, lo ideal es que tengamos otra ropa, ¿sí? Para poder hacer el cambio. Si podemos lavar la mascarilla y tener otra adicional, hacer cambio de mascarilla. Y si podemos ingresar, como lo piensa el centro, implementar áreas donde el aprendiz pueda desinfectarse, inmediatamente llegar a desinfectarse. Porque recuerde que el transporte público cumple con las 3E, como lo cumple también el ir a una fiesta, el reunirse con los amigos, el ir al supermercado. Doc pregunta, la persona que sea irresponsable y no cumpla con los requisitos, ¿qué cargos tiene? Bueno, en este caso, si hablamos de aprendices, inmediatamente se debe comentar el caso a bienestar al aprendiz, porque si usted decide no portar el tapabocas no va a poder ingresar al centro porque está dentro del protocolo que es de uso obligatorio, siguiendo las recomendaciones. Si usted no acepta toma de temperatura, tampoco va a poder ingresar al centro y la persona que esté encargada de eso nos los va a reportar al área de bienestar, se va a comentar con coordinadores y las personas que sea necesario para definir qué medida o qué intervención se puede hacer con este aprendiz. ¿Por qué, muchachos? Porque yo sé que muchos no creen, yo sé que muchos dirán esto es una perdedera de tiempo, pero nosotros los que estamos en el área de la salud sí lo creemos, sí lo vemos y sí lo sufrimos. Y por el hecho de que uno no quiera cuidarse, no me parece que tengan que pagar otras personas. Entonces, en ese caso, toca reportarse y hacer intervención. En ningún momento pues van a hacer cosas pues delicadas, punitivas, pero sí hay que reportarse porque debemos cuidarnos todos. Además, tengan en cuenta, si un aprendiz sale positivo, estuvo en un ambiente, compartió con otros aprendices, no tenemos la seguridad de que se cumplieron todos los protocolos de distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla. ¿Qué nos toca? Inmediatamente nos toca ponernos en contacto, valga la redundancia, con todos los contactos y aislar. Eso puede llevar a aislar la ficha o volver a aislar todo el centro y volver a la virtualidad. Bueno, aquí alguien dice, ¿dónde puedo hacer la encuesta para volver al SENA? Bueno, esta es una campaña que se ha venido adelantando desde Bienestar en conjunto con nuestras coordinaciones y los voceros de los chicos. En este momento, nuestro compañero Fernando nos va a publicar el enlace de esta ficha de caracterización para que los que falten, por favor, la diligencien y así podamos dar un avance y una respuesta más pronta a este regreso al CAP con las características sanitarias y los protocolos de bioseguridad que se requieren. Doc pregunta, ¿sí es seguro volver al CAP? Es la misma pregunta, la inicial, ¿sí? Como les digo, no es el CAP, es cualquier sitio que cumpla con las 3E, porque es que pasa lo mismo que sucede, no voy al CAP porque tengo todo el riesgo de contagiarme, pero voy al supermercado, pero voy a sitios concurridos, voy a fiestas, ¿sí? Entonces, en estos momentos es riesgoso estar en cualquiera de los sitios que cumpla con las 3E, muchachos. No estoy diciendo con eso que es que entrar al CAP es seguro. En este momento es inseguro cualquier sitio si no tenemos las medidas, si no tenemos los cuidados. Entonces, el ingreso al CAP, ¿por qué se está planteando? Porque nos está retrasando en algunos procesos vitales de los aprendices. Por lo tanto, el ministerio no le causó restricción al SENA porque es un centro de aprendizaje, es un centro también de trabajo. Por eso es que tiene vía libre para su reingreso, pero debe cumplir con unas medidas para que todos los que ingresemos, porque nosotros también debemos ingresar, no estemos expuestos, que no sea que allá es donde tengamos el mayor riesgo de contagio, pero recuerde, el riesgo lo podemos tener en cualquier otro sitio donde haya personas enfermas, sitios concurridos, sitios cerrados. Entonces, eso es una pregunta difícil. Bueno, alguien más nos pregunta, si un estudiante vive lejos y pues llega acalorado, ¿el medidor de temperatura
¿medirá lo que tiene siempre o medirá el calor cuando está acalorado? Y si es así, ¿cómo se haría? No, muchachos, cuando uno está acalorado, la temperatura no llega a 38. Así estemos haciendo actividad física, así vengamos de hacer una maratón, la temperatura que alcanza el cuerpo no llega a los 38. Por eso es que fiebre se considera 38 o más. Y recuerden por qué no la medida en las muñecas y en las manos, porque nos puede dar 1 grado menos de la temperatura corporal. O sea que si tengo 38 y tengo fiebre, me da 37, me permite el ingreso y es una persona que está con fiebre y hasta que no se demuestre lo contrario tiene COVID. No hay problema. Pues la indicación es no hacerse la toma inmediata, hacer una pausa, pero no va a afectar la medida del termómetro. Dice, en caso de ingresar al CAP con las medidas de seguridad y preventivas, de todas maneras, eso no garantiza que uno como aprendiz o funcionario se infecte. ¿Cuál sería la medida en caso de que alguien se contagie? ¿Cerrar de nuevo? Claro, lo primero, si es un aprendiz, inmediatamente se notifica bienestar, debemos valorarlo, mirar con su examen físico, su interrogatorio, pues si es un COVID. En caso de una sospecha de COVID, inmediatamente el aprendiz debe enviarse a casa, debe aislarse por 14 días, pero se le debe indagar cuáles fueron sus contactos estrechos, no el que estuvo por encima de 10 metros conmigo, que yo saludé a la distancia, no con el que está en la portería y yo no tuve a menos ni siquiera de 5 metros de distancia. Se van a buscar los contactos estrechos, persona a menos de 2 metros por más de 15 minutos. Esos contactos estrechos se van también para la casa a un aislamiento mientras le toman pruebas o se logra determinar si es un paciente COVID o no. Si ese aprendiz durante su circulación en el centro ni tuvo los 2 metros de distancia, se quitó el tapabocas, se reunió con el resto de compañeros como si nada pasaba, todos esos son contactos, o sea que cada vez que nosotros dejemos de cumplir una medida, aumentamos el riesgo de contagiar. Y si todos los contactos, cuando hacemos el estudio, abarca la mayoría de la población del centro, se tendría que cerrar, no por nosotros, sino por Secretaría de Salud. Bueno, aquí hay más que una pregunta, yo creo que es un aporte que nos hace uno de nuestros aprendices. Dice, ¿es algo necesario regresar al CAP? Y han bajado las cifras de contagio en algunos lugares, menos en Buga. Cada día son muchos contagiados. Sí, señor. Por eso les decía que la pregunta de si es seguro ingresar al CAP era tan difícil, porque es que tenemos una dualidad, el riesgo de infectarnos, pero también el proceso de aprendizaje de ustedes, que es lo que presiona para el ingreso, aprendices que necesitan estar en el CAP para cumplir pues, con lo que están estudiando. En Buga no bajan, lo que pasa es que ya no tenemos ese amarillismo que todos los días nos mostraban los casos van a seguir aumentando, el virus no estamos cumpliendo las medidas, esa es la causa, pero es algo que ya nos abrieron todo y hay que aprender a vivir, entonces hay que poner como en una báscula, bueno, ingreso al CAP para poder seguir mi proceso de formación porque es fundamental, o seguimos virtual para evitar un contagio, pero yo sigo yendo a todos estos sitios de contagio, entonces por eso les decía que es difícil, la importancia aquí es cuidarnos, seguir las medidas, porque es que hay aprendices y fichas, todas son importantes, pero priorizadas que requieren las instalaciones del centro y por eso se está haciendo todo este proceso que crean que no es fácil. Una cosa es decir, vamos a hacer esto, y otra cosa es todo el proceso que abarca ante Ministerio, ante Dirección General, SENA, entidades públicas, Secretaría de Salud. Doctora, dice otro de nuestros aprendices, ¿cómo será el protocolo cuando estemos a campo abierto realizando alguna actividad física? Ya que el uso del tapabocas puede generar mareo al inhalar el mismo aire de uno. Sí, señor, esa es una pregunta que incluso cuando uno se reúne, siempre nos indagan, pero ¿qué pasa? Si el protocolo que se mandó a Dirección General dice uso obligatorio del tapabocas durante el tiempo que estés en las instalaciones del CAP, cuando se van a hacer los ejercicios de resistencia, obviamente el respirar el mismo dióxido, el mismo CO2, ustedes lo han notado que eso da calor, eso da sensación de ahogo y da sensación de mareo o puede dar el mareo y dolor de cabeza.
Ya eso es una pregunta que se elevó ante las coordinaciones que tienen a cargo estas fichas de cómo van a realizar sus actividades físicas, a qué distancia deben organizar estrategias para que el aprendiz, si es necesario, pueda dejar de usar la mascarilla. Pero les hablo, hasta ahora no se debe quitar la mascarilla independiente de la actividad que estén haciendo. Doc, relacionada con esta pregunta, dice uno de los chicos, ¿qué probabilidad hay que los de actividad física regresen? Como les digo, hay unas fichas llamadas priorizadas. Estas fichas las tienen los coordinadores. Les sugiero comunicarse con su instructor o su gestor para averiguar si ustedes están dentro de las fichas priorizadas o en qué ruta, en qué parte del reintegro va la ficha en la que ustedes están, muchachos, porque este protocolo es amplio, tiene muchas cosas, otras para implementar, otras para cambiar, pero desde bienestar nosotros estamos restringidos a solo un área, entonces eso le corresponde a coordinaciones, comuníquense con ellos, y con seguridad y salud en el trabajo y misional, que son los que tienen esta información. Bueno, doctora, dice, la verdad soy una persona que con nada se resfría. En mi caso, no podría ir al CAP. ¿Cuándo se iniciaría lo presencial? ¿No sería mejor el año que viene hacer todo a que esperar a que salga una vacuna? El ideal es la vacuna. El ideal es, como se había dicho desde el principio, esperar al otro año o que a esa campana en la que estamos de contagios baje y sea más seguro. Pero recuerde, como les decía, la balanza. Por el otro lado están las presiones de aprendices, coordinaciones, directivas que necesitan estar presencial en el CAP. Entonces a eso es lo que se está enfrentando el SENA y el Centro Agropecuario de Buga, a mirar hasta dónde se puede. Como les digo, todavía no sabemos cuándo vamos a ingresar, porque hay un protocolo que se debe ajustar y hay que esperar que Secretaría de Salud le dé el visto bueno a que solo las instalaciones estén adecuadas para empezar a asistir. Ya luego viene el plan de estudio que tienen coordinaciones para los aprendices que van a seguir por fuera y cuáles van a ser los priorizados al ingreso. Por acá nos dice otro de nuestros chicos, ¿el uso frecuente de tapabocas es dañino? ¿Es cierto? No, hasta ahora no se ha visto que el uso frecuente de tapabocas sea dañino. Que sí, les hablo por mi experiencia, deja marcas en la cara, pero quizás porque nosotros utilizamos unos tapabocas de sello hermético y el área elástica pues nos va dejando lesiones en la piel, pero el tapabocas de tela o el tapabocas quirúrgico convencional no es que sea dañino, sino que cuando usted respira y está tapado, puede respirar el CO2, el aire que expulsa. Entonces, al volverlo a inhalar y no respirar esa cantidad de oxígeno que está por fuera, sino que está ahí restringido al tapabocas, pues va a generar sensación de falta de aire, sudoración, mareos, opresión, pero son efectos secundarios a tener algo puesto. Eso es adaptación del cuerpo, pero que genere problemas respiratorios porque se me van partículas, telita o algo, no, hasta ahora no se ha documentado nada con el uso de tapabocas. Doctora, Edison Steve Rodríguez nos pregunta, ¿el tiempo de alternancia en el centro va a ser de cuánto tiempo? Por ahora están programados de 2 horas. Habían estado reuniéndose con los instructores, las diferentes coordinaciones, para extender a que cuando vaya la ficha pueda estar por un periodo de 4 horas, pero hasta ahora no se puede pasar, según el protocolo, 4 horas de presencialidad continua. Nos pregunta alguien más. Buenas tardes, una pregunta. ¿Qué pasa si algún familiar con el que uno vive presenta los síntomas? Si usted estuvo en contacto estrecho, o sea, vive con esa persona, compartió menos de 2 metros, más de 15 minutos, que obviamente cuando vivimos en la misma casa, bajo el mismo techo, pasamos a hacer contacto estrecho. Hasta que no le demuestren a su familiar que no tiene COVID, usted se debe aislar junto con su familiar y debe hacer la llamada a la línea según la seguridad social que tenga o ponerse en contacto con nosotros para que su entidad de salud
le haga el llamado, un interrogatorio y se le sea tomada la prueba. Si su familiar resulta positivo, con más razón debe estar aislado. O sea, la respuesta es, me debo aislar, no debo ir al centro hasta que a mi familiar le descarten COVID-19. También nos pregunta, ¿qué proceso se hará con las personas que tenemos familiares con otras patologías y no estamos seguros que sea viable asistir a la presencialidad? Sí, yo eso lo he comentado porque no podemos plasmar solo lo que está como restricción, igual que la pregunta de la compañera anterior, yo no tengo restricciones pero vivo lejos, yo no tengo restricciones pero por medidas de protección no deseo ingresar al centro, están en todo su derecho. Entonces las personas que viven con personas que tengan patologías y que puede ser un riesgo que ellos al salir y al entrar vayan a contagiar a su familiar, deben comunicarse directamente con su instructor y coordinación y manifestar la inquietud y solicitar que desean continuar desde la virtualidad en este momento, para que sea, eso se hace una evaluación de ustedes como tal y se les da una respuesta, muchachos, pueden hacerlo, comuníquenlo. Nuevamente, Doc, interviene Edison Rodríguez y nos pregunta, ¿cada persona que ingrese al CAP debe portar su alcohol para la desinfección? Dentro del protocolo no exigen que se deba aportar alcohol, solo que se tome la temperatura y se direccione a los sitios donde se va a hacer el lavado de manos. Por ahora eso es lo que está. Alcohol glicerinado, lavado de manos, uso de tapabocas y temperatura al ingreso al centro. No se hace obligatorio el tener un recipiente con alcohol. También nos preguntan, ¿el SENA dotará los elementos de protección personal como caretas, tapabocas, etcétera? Sí, cada una de las coordinaciones tuvo reuniones y se articuló con Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se les fue solicitado el número de insumos que se requieren para los elementos de protección de sus aprendices. O sea que sus coordinadores tienen a cargo esa información y son los que le deben suministrar a los instructores los elementos con los que ustedes se van a proteger mientras están en la presencialidad. Bueno, nos preguntan, ¿es obligatorio la asistencia a clases presenciales? Y en caso de no tener posibilidad de estar en ellas, ¿qué medidas se toman? Sí, sí muchachos, dentro del protocolo que autorizó, dentro del lineamiento que envió la Dirección General, se debió desde las coordinaciones comisional implementar una estrategia para los aprendices presenciales y al mismo tiempo para los aprendices que van a quedar en virtualidad. En esta parte que quedarían en virtualidad son esos aprendices que porque tengan restricción, porque lo deseen o por algún motivo demográfico o cualquier otra situación individual no aceptan ingresar al centro o no pueden, el instructor debe garantizarles su proceso de aprendizaje vía virtual. Por eso deben articularse con ellos, ponerse en contacto. Doctora, nos pregunta, ¿va a estar abierto el internado para los que vivimos lejos del SENA? Esa es una respuesta que hasta ahora, en lo que conozco, porque como le digo, no soy partícipe de ciertos procesos, hasta ahora no le han dado luz verde al internado. ¿Por qué? Porque se están terminando las adecuaciones en los sitios, porque recuerde que la forma en la que estaba organizada el internado no permitía el distanciamiento ni el cumplir ciertas medidas de protección. Entonces, todo eso en este momento lo están implementando. Apenas quede implementado y quede autorizado por Secretaría de Salud, ya nos dirán si el internado le dan luz verde para ser utilizado. Pero por ahora, ¿qué les recomiendo? Comunicarse con Alex Benítez, que es el encargado de ese proceso. Doc, nos pregunta Edison Rodríguez nuevamente, ¿la jornada nocturna tendrá acceso al CAP? Sí, señor. En caso de ser abierto el CAP, inicialmente se decía que solo iba a ser en el día, pero recuerden que el centro tiene su jornada nocturna y por lo tanto la jornada iría como siempre ha sido programada. Lo que se va a validar y lo que está en el protocolo con Seguridad y Salud en el Trabajo, instructores y coordinación, ya es la alternancia. ¿Cómo los van a organizar para poder cumplir solo con el 20% y las horas que se requieren? Pero hasta ahora, en lo que conocemos, el horario seguiría igual.
Doctora, nos preguntan, ¿es de riesgo una persona que tiene tiroides? Por normas del Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, los trastornos tiroideos se incluyen dentro de las poblaciones que son más susceptibles a tener riesgo. No tanto como las que mencionamos en la diapositiva, pero están dentro de las patologías. Por eso en la caracterización yo incluí los trastornos tiroideos como una medida restrictiva, pero les repito, la caracterización, el hecho de que diga que tiene restricción, no está diciendo que no pueda, o si no tiene restricción diciendo si usted sí va a entrar. Eso ya depende directamente de las coordinaciones. Dice, yo vivo con 2 niñas y mi abuela. ¿Puedo ingresar? En las primeras restricciones, los que vivían con mayores de 60 años y menores de edad no debían ingresar. Según el Ministerio, está siendo un poco laxo y ya no la coloca dentro de las restricciones. Las restricciones que maneja el SENA para los trabajadores ya quitó esa parte, pero creo que esa parte se redujo porque pues, la mayoría convivimos con mayores y con niños, entonces no había personal para la presencialidad. Pero le repito, sigue siendo población vulnerable porque si yo estoy juicioso en mi casa, el hecho de tener que ir al centro, el salir y el entrar nuevamente, pone en riesgo a todas las personas que viven conmigo. Y esos familiares sí son población vulnerable, los mayores de 60 son de alto riesgo. Indicación, si usted se siente cómodo con la virtualidad, considera usted que debe quedarse en casa, debe comunicárselo a su instructor y presentarle las condiciones por las cuales solicita no ingresar presencial. Ya ellos se articulan con nosotros, hacemos una evaluación y se le da respuesta. Andrés nos pregunta, cuando ingresemos nuevamente al CAP, ¿habrá medidas de reacción inmediata como ambulancias, enfermeras? Gracias. El CAP ya tiene el área protegida, ya se hizo el proceso de contratación desde el mes pasado, o sea que ya contamos con la defensa civil como nuestra área protegida, es decir, la ambulancia que en caso de ser necesaria las veces que sea, nos va a prestar el servicio y cuenta con ambulancia medicalizada. El servicio de enfermería, muchachos, desde el momento que ingresen a la presencialidad va a continuar igual desde las 6 o 7, la hora en que inicien las actividades, hasta las 10:30 u 11 de la noche. Pero recuerden que el médico del SENA solo está contratado medio tiempo, o sea que el médico no va a ver todo el tiempo, solo durante 4 horas cada día, pero la enfermería va a funcionar y ya la ambulancia está contratada. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante que dice, mi primo de niño sufría de asma, ahora de grande ya no. ¿Con este virus hay alguna posibilidad de que sus recaídas vuelvan? Si lo sufrió cuando estaba menor, ¿sí? Recuerden que los que empiezan con asma a muy temprana edad, a medida que van creciendo, el asma va desapareciendo, el componente alérgico. El que es más vulnerable es el que todavía utiliza inhaladores o en los últimos 2 años ha tenido crisis o recaídas. Pero el hecho de haber sufrido de asma pudo haber dejado una cicatriz en esos pulmones y que cuando llegue el COVID no se vaya a defender igual que una persona que no ha tenido ninguna patología pulmonar. Su riesgo es menor, pero no deja de serlo. Dice, ¿se tendrán rutas demarcadas para los ingresos? En el protocolo que está instaurado, sí señor, se tendrán las rutas por donde van a dirigirse a cada área. Otra pregunta ya similar a la que habíamos leído antes, dice, si un estudiante no quiere cumplir con las medidas, ¿qué se debe hacer? Se debe reportar. Si el estudiante, pues nosotros a veces nos queda muy difícil saberlo, pero sus compañeros o alguien logra detectar que no está cumpliendo con las medidas, muchachos, hay que cuidarnos entre todos, repórtenlo. Si es aprendiz, bienestar al aprendiz. Si es trabajador, seguridad y salud en el trabajo, pero repórtenlo, porque hay que cumplir las normas, porque si no, todo lo que hemos hecho, todo por lo que hemos luchado para volver al centro, nos toca volver a cerrarlo ante un contagio masivo. Esa es la pregunta que nos hacían. En caso de un contagio múltiplo, ¿qué medidas tomarán? Se toma los pacientes con sospecha
de COVID. Se les hace valoración, tanto el médico de aprendices que soy yo, me pondría en contacto con ellos, pero también deben hacerlo a través de su EPS para vigilar cuáles son los contactos estrechos, personas con las que haya estado más de 15 minutos, menos de 2 metros, o si ha usado mascarilla o no. Y todas esas personas que se consideran contactos estrechos se van para la casa en aislamiento a que se comuniquen a su entidad de salud para toma de pruebas o se van 14 días como aislamiento preventivo. Si la persona objeto salió negativa, esos contactos vuelven. Pero si salen positivas, todos ellos van para aislamiento. Entre más sean, más van a ser los contactos estrechos que van para aislamiento y podemos llegar a tenerlos a todos en aislamiento y tener que cerrar. Doc, nos preguntan por acá, algunos instructores que son adultos mayores, ¿qué pasaría con ellos? ¿Tocaría virtual en el caso que ingresemos de nuevo? Dentro de los trabajadores nosotros también tuvimos una caracterización donde nosotros manifestamos todas estas patologías de las personas con las que vivimos. Entonces el doctor Bonilla, que es el médico laboral del centro, es conocedor de cuáles son los trabajadores que por ahora, según la directriz del ministerio y la directriz del SENA, no pueden volver a la presencialidad, o sea que esos instructores deben seguir desde la modalidad virtual. Pero ya coordinaciones misional con subdirección van a delegar cómo va a ser el proceso de aprendizaje y si en ese momento son otros instructores los que van a suplir o si esos instructores definitivamente solo van a participar virtual y hasta cuándo. Nos preguntan, doctora, si vivo con una persona con cáncer, ¿puedo ir al CAP? Como les decía ahora, las personas con las que convivimos ya no las consideran restricción, pero yo sigo siendo un foco posible de contagio para mi familiar. Si mi familiar en este momento no es que tuvo el antecedente de cáncer, no, sino que tiene un cáncer diagnosticado y está recibiendo un medicamento como quimioterapia, recuerden que también hay quimioterapia en pastas, ¿sí? Tamoxifeno y otras fórmulas, quiere decir que está recibiendo un tratamiento que le baja las defensas, o sea que yo como acompañante y contacto estrecho debo evitar estar en cualquier sitio, no solo cena, en cualquier sitio donde me pueda contagiar, porque voy a ser quien se lo va a llevar a mi familiar y él no va a tener la misma forma de defenderse. Bueno, esa sería la misma respuesta, creo yo, para quien pregunta, si vivo, tengo contacto estrecho con una persona que tenga alguna enfermedad de base, ¿puedo asistir al CAP? Básicamente sería lo mismo. Hay muchas preguntas que no hemos leído porque son las mismas preguntas que otros compañeros han hecho. Hay otras que son preguntas que ya corresponden a la parte administrativa, como fecha de ingreso, como que a qué ficha se les va a dar prioridad. Entre estas preguntas, la doctora ya dijo que le recomendaba comunicarse con sus coordinadores. Bueno, aquí hay otra, doc. Para las personas que vamos en vehículo, ¿es obligatorio el uso de guantes para la desinfección? Como les digo, eso está en los que nos compartió Seguridad y Salud en el Trabajo, que son las personas encargadas de esa parte y de ese protocolo. Ahí ellos, en la imagen que yo les mostré, colocan el uso de guantes para realizar la desinfección. Si la persona no tiene los guantes, tienen que ser facilitados por el centro. Lo que buscan es que los químicos, sustancias que van a dar, que pueden ser alcohol o amonio, no vayan a generar ninguna reacción en la piel de la persona. Es más que todo por eso, porque recuerde que los guantes al principio se usaron, pero luego se demostró que el guante puede ser un foco de contagio si no lo utilizamos adecuadamente. Otra pregunta, doc, que creo que ya la habías contestado también con otro ejemplo que dice, buenas tardes, ¿es de riesgo una persona que sufre de asma? Sí, señor. Los pacientes con enfermedad respiratoria son pacientes de alto riesgo. Por acá encontramos una que dice, buenas tardes, ¿el COVID-19 solo se contrae una vez?
Hasta ahora sí, han salido, ustedes vieron hace un tiempo que salió una reinfección en Cartagena, ¿sí? Lo que se está logrando mirar, porque eso fue sometido a estudio, porque son casos muy aislados, es mirar si alguna de las pruebas tuvo un error. Recuerde que las pruebas no son 100% positivas y puede ser un error en la toma de las pruebas, como también puede ser que se han visto unos casos aislados donde no es que me reinfecte, sino que el virus sigue presente y la prueba sigue dando positiva. Hasta ahora en los estudios solo da una vez. Nuevamente, chicos, les recordamos el diligenciamiento de la asistencia que la encuentran allí en la sección de preguntas para que la vayan diligenciando las personitas que no la han diligenciado o que se conectaron tarde. Doc, pregunta que si definitivamente una persona que está en embarazo no puede asistir. No debería, no debería. Recuerde que el estado de gestación genera tantos cambios a nivel de un cuerpo y son dos personas, entonces la gestante siempre va a ser para cualquier enfermedad una persona de alto riesgo. Entonces la embarazada está dentro de las restricciones para el ingreso. No es un no rotundo, pero no debería porque es algo mucho más complejo. Nuevamente relacionado con el asma, dice, yo soy asmático crónico, tengo la obligación de ingresar a la presencialidad. No, señor. Usted dentro de la caracterización sería uno de los aprendices que cuentan con una patología de base que hace que tenga una restricción por ser un personal de alto riesgo en caso de contagiarse. Pero como le digo, yo paso la información que ustedes me suministran y ya son las coordinaciones los que se encargan de adecuar su proceso de formación. Pero si usted es asmático, en este momento no es bueno no solo que esté en el CAP, que evite todos los sitios donde puede contagiarse, las 3E. Nos dice uno de nuestros chicos, si yo veo que no es viable regresar al SENA, ¿puedo seguir de manera virtual? Sí, señor, porque deben garantizarle su proceso de formación virtual. Bueno, Doc, no encontramos más preguntas. Muchachos, quisiera tenerles respuesta a todo, pero hay partes que no me corresponden, que están a cargo de otras personas y de pronto dar mi opinión sería dar la errada o generar información que no es la adecuada, porque en el centro cada área tiene algo dentro del protocolo. El protocolo es de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que tiene que ver con la formación está a cargo misional y coordinaciones, todo lo que tiene que ver con cuáles son las fichas priorizadas, qué nos van a poner a hacer, en qué horario, cuántas veces a la semana, quién me va a entregar mis implementos, cómo va a ser la ruta, ellos son los encargados en esa parte. Nosotros en la capacitación buscábamos darles a conocer las medidas preventivas, los que tenemos que adoptar si estamos en el centro, aunque también eso aplica por fuera. Pero hay preguntas que como el ingreso todavía no lo sabemos. El protocolo estamos a la espera que Secretaría de Salud le dé el visto bueno y apenas se dé el visto bueno, mirar si toda la parte de formación está articulada y todos los insumos que se requieren para el ingreso se cuentan para poder retornar y se va a hacer progresivo, 20% inicialmente, pero tengan en cuenta, el ministerio puede cambiar y el otro mes puede decir ya no hay restricciones, entren todos, entonces ya el centro tendría nuevamente que mirar qué vamos a hacer. Por eso hay respuestas que no les doy, sino que se articulen con las personas encargadas, el internado con Alex Benítez y todo lo que tenga que ver con proceso de formación con las coordinaciones. Los invito a que diligencien la caracterización, que sea con la verdad. Eso no es una camisa de fuerza para que no entren o para que sí entren, solamente es parte del protocolo, un requerimiento para conocer cómo están nuestros aprendices. La información que ustedes diligencian solo la conozco yo. Cuando me piden solo se dan los datos básicos, no damos ninguna información en salud.
Bueno, chicos, agradecerles a todos por la asistencia, por la participación dentro de este evento que hemos realizado desde Bienestar al Aprendiz. Como siempre, Bienestar muy pendientes de todos ustedes y de su salud. Entonces, nuevamente, a los que no hayan diligenciado la asistencia, nuevamente les recordamos que la vamos diligenciando y así pues llegar al final de esta jornada en la cual conocimos un poco más de lo que es el COVID, de cómo debemos actuar frente a él, de las medidas que debemos tomar a la hora de volver a la presencialidad en nuestro centro. Agradecerle también a Héctor Carmona, a la doctora Desiret y todo su equipo de salud, las enfermeras, Luz Patricia, Lina, Paola, y como siempre a Fernando, quien desde la parte administrativa y técnica hace parte de este equipo de Bienestar al Aprendiz. Así que chicos, muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias muchachos por la participación, gracias por aportar, por darnos a conocer todas esas inquietudes. Este espacio era para eso, que diligencien el formato para certificarlos y esperemos que las cosas marchen como mejor sea. Muchas gracias Fernando y las auxiliares de enfermería por el apoyo y Nelson, mil gracias por ayudarnos en este proceso. Una feliz tarde para todos y cuídense mucho.